Nuestro primer análisis del día y lo hacemos con Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos mirando al mercado y al mismo tiempo que miramos al comportamiento de los índices, ya desde hace un tiempo estamos midiendo la respuesta y el comportamiento del mercado de bonos, el repunte de los rendimientos y la consiguiente caída en el precio de los bonos, muy pendientes de esos mensajes que se han ido desprendiendo desde la FED, desde el Banco Central Europeo, y no sé si en este contexto tenemos que hablar ya de que la era de los tipos cero tiene los días contados y si estamos ya en un momento bajista de los bonos. ¿Cuál es la situación, Victoria? Pues efectivamente así es. Y si es cierto que en el caso de la FED, la última reunión más o menos se cumplió con el guión, en el caso del Banco Central Europeo sorprendió un poco más porque no se esperaba que el mensaje a lo mejor fuese tan incidente en los riesgos que tenía la inflación, y esto ha pillado al mercado un poco descolocado. Hemos visto como después de la última reunión del Banco Central Europeo hubo un pequeño tsunami y es verdad que después ha habido otros mensajes que pueden ser algo más contradictorios, diciendo que ha habido una sobrereacción. Pero es verdad que, como bien estabas diciendo, la era de los tipos cero ha cambiado, y de hecho el hecho de que la inflación haya sido más persistente ha generado que se aceleren estos mensajes. Hace no muchas semanas estaba descontando que la FED, por ejemplo, podría hacer 3 subidas de tipos este año, y ahora ya se está descontando que podrían llegar a ser hasta 5. Y si bien hace unas semanas se pensaba que en Europa no íbamos a ver una subida de tipos en el año 2022, ese pequeño cambio en el discurso del Banco Central Europeo hacen pensar que este año sí que podríamos llegar a ver una primera subida de tipos en Europa. Y estaba señalando cómo esos cambios en la política monetaria llegaban viendo esos altos precios. Hoy se va a publicar ese IPC de Estados Unidos y esas cotas históricas. Hacia las 2:30 de la tarde vamos a conocer ese dato de inflación. ¿Puede marcar o condicionar el ritmo de esas subidas, o ahora mismo es inevitable, en medio sobre todo del pulso de la radiografía económica en Estados Unidos, quiero decir? En el caso de Estados Unidos es complicado. Recordemos que venimos de una inflación que cerró al 7% en 2021 y que se espera incluso que sea superior. Las estimaciones apuntan un 7,3%, el dato que se va a publicar en enero. Estamos hablando de una inflación que está muy por encima de los objetivos de los bancos centrales. Es verdad que se espera que en el año 2022 se modere, y se va a moderar por una serie de factores, entre ellos cuando se vayan normalizando las cadenas de suministro, entendemos que habrá menos presión y que esto ayudará a normalizar estos niveles de precio. Pero aún así se van a seguir situando por encima de esos niveles objetivos, y parece inevitable que en el caso de Estados Unidos se vayan a subir los tipos. De hecho, la primera se espera en marzo, es decir, a la vuelta de la esquina. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay una lectura relativamente positiva de esto. Pensamos que las autoridades monetarias han sido muy cautas a la hora de empezar esta retirada de estímulos y han estado primando el crecimiento. En estos momentos la inflación está disparada, evidentemente el foco está aquí, pero los mercados, sobre todo en Estados Unidos, están preparados para empezar progresiva subida de tipos. También pensamos que en caso de que haya un cambio en las circunstancias, las autoridades monetarias volverán a repetir ese mensaje de cautela para no alertar de más a los inversores. Sobre ese cambio de circunstancias podría ser, ¿no?, de lo que ahora mismo está midiendo el mercado, que ese cisne negro que nunca quiere que se llegue podría llegar de la mano o fruto de esas tensiones en Ucrania, con una posible invasión o no. Entre medias está el juego diplomático, la ofensiva diplomática, la amenaza de sanciones, la petición de sanciones por una parte. Estados Unidos las prepara. Europa tiene además un tiempo de reservas de gas, contando con que Rusia es el gran suministrador de ese gas que necesitamos para nuestro consumo energético. Tiene 8 semanas de gas en el almacenamiento. En esta circunstancia, y hablando, ¿no?, de ese escenario en el que podrían cambiar las circunstancias, no sé cómo podría traducirse un agravamiento del suministro a Europa, y qué escenario es el que esperas que podríamos, de cara a los mercados, ver de estas tensiones. Pues efectivamente es un problema para Europa, porque depende de Rusia para el suministro de energía, y este incremento en el conflicto, o que fuese más duradero, podría hacer que a su vez los precios del gas, del petróleo, subieran de manera bastante importante.
Pero ya no solamente estamos hablando de gas y petróleo, es que es verdad que esto podría incidir en el precio de otras materias primas, incluso podría incidir en el precio de algunos alimentos por lo que se llama efecto mariposa, que cuando se incrementan los precios de las materias primas al final haya problemas de suministro, al final haya problemas a la hora de que lleguen determinados productos a los mercados, y esto efectivamente no sería bueno. El escenario central es verdad que se espera que al final se llegue a una solución óptima para todos, porque esto sería muy negativo para Europa, pero también sería muy negativo para Rusia, porque supondría una merma muy importante en cuanto a sus niveles de ingresos, algo que evidentemente tampoco quieren en Rusia ni Ucrania. Pensemos simplemente que un 3,8 del PIB de Ucrania viene de lo que cobra a Rusia por el tránsito de gas hacia Europa, pero efectivamente pues para Europa sería bastante perjudicial, porque un 37% del gas de Europa lo estamos importando directamente de Rusia. Al final es un conflicto que no le viene bien a nadie, y esperamos que finalmente se resuelva por la vía diplomática, pero mientras tanto estaríamos muy pendientes, porque puede suponer un incremento en las materias primas que agravaría todavía más los niveles inflacionistas que en estos momentos estamos sufriendo. Más allá de las cuestiones, el contexto internacional y macroeconómico, tenemos también protagonistas y situaciones también a las que está respondiendo el mercado. Estamos contando y asistiendo ya a lo que está pasando con Repsol tras esos problemas del vertido en Perú. JP Morgan habría reducido su presencia en el capital de la compañía por debajo del 5%, incluso habría desaparecido ya del capital de la petrolera, por lo que puede ser un choque y un cuestionamiento en los criterios ESG y la amenaza que podría suponer para la gestora perder ese rating de ESG o esa categoría de compañía ESG. Más allá del asunto particular de Repsol, que por supuesto también podemos mirar, quería preguntarte qué alcance puede tener una medida, ese tipo de salida de una compañía en base a esos criterios ESG que cada vez ganan más peso, y qué trascendencia, qué repercusión puede tener también de cara al resto de funcionamiento del mercado y de las compañías. Pues efectivamente tiene un impacto bastante importante, porque si por ejemplo hablamos de Repsol, hace unos años cuando había un evento de estas características, lo primero que había es una repercusión económica, más grande, menos grande, pero al final era una repercusión económica, y se quedaba allí, se podía asumir o no en el impacto de las cuentas, pero es que en estos momentos también hay otra dimensión en que es ese interés, ese foco en todo lo que tiene que ver con los criterios ESG. Y de hecho, pues por ejemplo, Standard & Poor's está revisando la evaluación medioambiental de Repsol después de este derrame de crudo en Perú. Espera que no tenga que rebajar demasiado la nota de la compañía, pero sí que en estos momentos se lo está revisando. ¿Y por qué es fundamental? Pues es fundamental primero porque los inversores cada vez son más conscientes. Antes las inversiones se enfocaban desde un punto de vista estrictamente financiero, y ahora mismo hay otra serie de criterios que también son muy importantes. Y además ya no solamente es por ese interés de los inversores, sino que también hay un tema regulatorio. Ahora mismo, cuando se haga de cualquier tipo de recomendación a un cliente, es necesario evaluar ya no solamente si el producto es idóneo para ellos, si es adecuado, sino que además se tienen que incorporar esas preferencias de sostenibilidad. Los clientes van a tener que decir en qué nivel quieren que los productos que están en su cartera sean sostenibles o no. Y en este sentido, la eliminación de una compañía por criterios ESG puede ser muy perjudicial. Para empezar, todas aquellas inversiones que necesiten incluir compañías que tienen un determinado nivel de rating sostenible, pues no podrían estar ahí. Entonces tiene esa doble vertiente que desde luego puede ser relevante, muy relevante para cualquier compañía. Y mirando a las compañías más allá de esta crisis ambiental, ese impacto, esos criterios ESG, continuamos a la campaña de presentación de resultados. Hoy vamos a tener sobre la mesa la aseguradora Mapfre, ArcelorMittal. Todavía no tenemos esas cuentas, pero de alguna manera quería preguntarte, por lo que estás viendo, tal vez por ArcelorMittal hemos visto las aceleras con muy buen comportamiento este arranque de año, pero además venimos en un contexto donde las materias primas también están en el foco de mira todos los días. ¿Qué te parece la compañía?
Bueno, en cuanto a muy brevemente, en relación a la temporada de presentación de resultados, podemos decir que está siendo bastante positiva. Siempre nos lleva a la delantera a Estados Unidos, allí han publicado más del 75% de las compañías, han batido también en ese porcentaje aproximadamente las previsiones del mercado, y se esperaba hace poco que el crecimiento del BPA estuviese en torno a 21%, y ahora mismo estamos hablando de que esos beneficios por acción podrían llegar a crecer hasta más de un 27%. En España vamos más retrasados, han publicado también bastantes compañías, y hoy efectivamente una de las protagonistas va a ser ArcelorMittal. Se espera que sea unas buenas cuentas, se espera que los resultados sigan mostrando un buen comportamiento, pero es verdad que se podrían moderar con respecto al tercer trimestre del año 2021, porque ahí podríamos decir que fue el pico del ciclo. Se espera que el nivel de la demanda esté todavía bastante robusto, los envíos podrían recuperarse después de la caída de los meses anteriores por las disrupciones en México, y es verdad que se espera una caída de la EBITDA, pero por una serie de motivos concretos que esperamos que se vayan revirtiendo en los siguientes trimestres. Y además estamos hablando de un momento en el que la compañía tiene un ciclo operativo bastante positivo, y esto se va a trasladar en la generación de caja, con lo cual, bueno, pues esperamos que los resultados, en resumen, sean sólidos, un poco más moderados con respecto al trimestre anterior, que fue muy bueno, pero unos resultados sólidos, y que además se podrían continuar en el resto del año, porque seguimos considerando que puede haber fortaleza en el precio de la materia prima. Pues vamos a tener que dejarlo aquí, como siempre. Victoria Torres, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Un placer haberle tenido en este madrugón. Feliz jornada y feliz negocio. Feliz día a todos. Nosotros continuamos, vamos a asomarnos al